Hola, soy el pastor Wilson Bulla y en esta oportunidad estoy compartiendo la clase número 10 del discipulado Conociendo a Dios. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 4 en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Habíamos visto la clase anterior que Abel y Caín traen una ofrenda a Dios. Las ofrendas son para Dios. ¿Qué sabían ellos de ofrenda? Todo. La manera de acercarse el hombre a Dios es a través de un sacrificio. Dios lo había enseñado desde el principio. Caín trae fruto de la tierra y Abel trae de lo mejor de los primogénitos de sus ovejas. La diferencia entre Caín y Abel es que Abel trae un sacrificio y Caín trae fruto de la tierra. ¿Cuál era el diseño de Dios para acercarse a Dios? Para el perdón de sus pecados, era un sacrificio. Abel estaba de acuerdo con Dios. Abel creía en el diseño de Dios, mientras que Caín quería acercarse a Dios a su propia manera. Por eso habíamos hablado de que la fe es muy importante, porque las acciones que nosotros tenemos o hacemos salen de lo que creemos. Y Abel hace lo que hace por lo que cree de Dios. Eso significa que mis acciones deben salir de lo que yo creo de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? Tiene que salir de lo que yo creo de Dios. O si es lo contrario, no le creo a Dios, también mis acciones revelarán, mostrarán lo que yo no creo de Dios. Entonces dice Dios, dice la palabra, que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Al percibir Caín que su ofrenda no era recibida, se enoja con Dios, decae su semblante. Y Dios le pregunta a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El hecho de que Dios no haya mirado con agrado ni a Caín ni a su ofrenda, esto molestó a Caín. Esto le enojó en su corazón. Se puso disgustado, enojado, porque Dios no le aceptaba lo que él le estaba ofreciendo. Hay algo muy importante que necesitamos entender, y es que Dios no recibe nada que sea del hombre. Todo lo que Dios recibe es lo que Dios ha diseñado. Dios no recibe nada que el hombre pueda dar de sí mismo o de su propia imaginación o de su propio pensamiento o de su propio obrar. Dios no va a recibir nada. Abel hizo conforme Dios había hablado, conforme al diseño de Dios. Era la manera de acercarse a Dios. Pero luego Dios le dice en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Caín sabía hacer el bien. Caín sabía la manera de acercarse a Dios. Sí lo sabía. La pregunta es, ¿por qué Caín no hace como Dios dice? ¿Por qué Caín no se sujeta al diseño de Dios?
Dios le está diciendo, tú sabes hacerlo, tú sabes hacer el bien, pero si no quieres hacer el bien, el pecado está a la puerta. El pecado está tocando la puerta de su corazón. ¿Para qué? Para dominarlo, para controlarlo, para que el pecado se enseñoree de él. Pero Dios dice, pero aún así, aunque tú no quieras hacer el bien, tú puedes controlar, tú puedes dominar el pecado. No permitas que el pecado entre a tu corazón. Aunque no sabía, aunque no estaba de acuerdo con Dios, él podía enseñorearse del pecado. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba trabajando en el corazón de Caín. Dios sabía lo que iba a pasar. Y Dios estaba diciéndole, mira, ese pecado, ese pensamiento que quiere entrar a tu corazón, tú lo puedes dominar. Tú puedes controlar eso. Hay personas que aunque no conocen a Dios, tienen principios, tienen moral y pueden controlar algunas cosas. Y lo que Dios estaba diciéndole a Caín, tú puedes controlar ese pensamiento, tú puedes controlar ese pecado, tú lo puedes dominar. ¿Qué era lo que realmente estaba pensando Caín? Caín estaba pensando en maldad, estaba pensando en algo bien pecaminoso y era matar a su hermano. Dios estaba queriendo librar a Caín de ese pecado. Pero, ¿qué pasó? ¿Obedeció al Señor? No, lo contrario. No hizo, no prestó atención al consejo de Dios. ¿Qué le dice Abel? Salgamos al campo. Tal vez en un lugar donde no hay personas, están solos y aprovecha para levantarse contra su hermano y matar a su hermano. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Por qué Caín mató a su hermano? ¿Por qué lo mató? Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, dice que Caín mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel justas. Las obras del ser humano son malas en sí. Las obras, lo que había en él no era conocer ni agradar a Dios, sino era hacer lo que él tenía en su corazón, sus pensamientos, obedecer a sus intenciones, estar esclavo del pecado, de lo que el pecado le dictaba. El pecado es todo lo contrario a lo perfecto. Luego dice en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Una de las preguntas que uno se hace es ¿cómo mató Caín a su hermano? La Biblia no especifica exactamente cómo mató Caín a su hermano Abel, pero lo que podemos deducir es que como Dios exigía un sacrificio por el pecado, al Caín darse cuenta que Dios no le aceptó su ofrenda, en su enojo, en su maldad, en su rebeldía, quiso a vengarse y mostrar ese odio hacia Dios, matando a su hermano. Tú me pides un sacrificio, aquí tienes tu sacrificio. Tan, mató a su hermano. Entonces, la manera de ofrecer un sacrificio era degollando
a un cordero. ¿Qué hizo Caín? Estaba tomando a su hermano, lo estaba degollando para mostrar ese odio hacia Dios, porque no estaba de acuerdo con el diseño de Dios. Ah, ¿quiere un sacrificio? Aquí tienes tu sacrificio. Mató a Caín, mató a Abel, lo degolló. Esa fue la manera, porque dice que la sangre fue derramada sobre la tierra. Creemos que es de esta manera porque Caín se estaba mostrando rebelde hacia Dios. Versículo 9, Dios le pregunta, ¿dónde estaba tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermana? Entonces, Dios no sabe qué había hecho Caín con Abel. Dios lo sabe. Pero ¿por qué le pregunta entonces a Caín dónde está Abel, su hermano? Sabe que Dios siempre quiere que el hombre, el ser humano, se haga responsable de sus decisiones, que se haga responsable de sus actos. Y esto es lo que Dios siempre busca en una persona, que la persona pueda reconocer su responsabilidad, pueda reconocer su pecado. Y por eso Dios le pregunta, Dios está dando una oportunidad al arrepentimiento a Caín. Pero Caín, ¿cómo responde? Responde con odio, responde con amargura. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, yo soy el que cuida a mi hermano. ¿No es usted Dios quien lo cuida? ¿Por qué me preguntas? Es como está respondiendo la reacción de Caín hacia Dios. Una actitud déspota, rebelde, maligna. De esta forma le está respondiendo a Dios. Dios se está acercando a través de preguntas. Dios se está acercando a Caín con amor, a pesar de lo que ha hecho, lo que ha cometido. Dios se acerca. Que uno supone que Dios debió haber quitado la cabeza a Caín, pero no lo hizo. Dios se está acercando con amor, dando una oportunidad de esa misericordia de Dios. Versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, en vista de esa actitud de Caín hacia Dios, Dios tiene que decirle, ¿qué has hecho? Yo sé lo que has hecho. ¿Qué has hecho? ¿Qué pasó con tu hermano? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué había pasado con la sangre de su hermano Abel? Dice, estaba clamando. La sangre de Abel estaba clamando desde la tierra. ¿Qué clamaba? Ahí dice la palabra muy claramente. Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea que la sangre de Abel fue derramada sobre la tierra. ¿Por qué clamaba? Porque ese no era el sacrificio de sangre que Dios pedía. Abel no servía para el sacrificio. ¿Por qué? Porque Abel también nació separado de Dios. Entonces el sacrificio que estaba ofreciendo Caín de su hermano no era lo que Dios pedía. Dios pedía un sacrificio de un cordero inocente, de un cordero que no hubiera tenido contacto con el pecado. Por eso se necesitaba un cordero para sacrificarlo y que su sangre fuese derramada para el perdón de los pecados. Pero la sangre de Abel no servía para el sacrificio, aunque Dios veía justo a Abel por lo que él creía de Dios, su sangre no servía para el sacrificio. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta clase
y más adelante seguiremos con la próxima clase a partir del versículo 10 en adelante. Gracias. Nos pueden seguir por el canal de YouTube. Cualquier inquietud, escríbanos o cualquier comentario lo puede hacer. Gracias.